En el vídeo de hoy vamos a ver qué tipo de postales, tarjetería o elementos decorativos diferentes podemos crear con los troqueles que vimos hace unos días y me enviaron desde Cocorosa Studio. Yo tengo prácticamente todas las piezas recortadas con la máquina troqueladora en goma eva, cartulina e incluso algún acetato. Veremos a continuación para qué los vamos a utilizar. Os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de descripción del vídeo y un código cupón descuento del 25%, muy práctico en nuestras compras y que de momento podréis utilizar de manera ilimitada. ¿Queréis ver los trabajos de esta semana? Acompañadme, ¡comenzamos! Tanto las dos bolas navideñas como la pequeña lata de sardinas se van a convertir en preciosos shakers. Esas piezas troqueladas con cierto volumen que en su interior tienen lentejuelas, bolitas o pequeños elementos decorativos que tienen volumen y al agitarlo suenan y se mueven las piezas interiores. Voy a realizar dos latas diferentes y necesitaré 3 o 4 piezas recortadas con la plantilla de la lata en goma eva. Yo he escogido un color neutro gris. La base o forma exterior de esta lata en acetato. Esta la he cortado a mano alzada. En cartulina plateada brillante, un nuevo troquel o pieza. En esta ocasión será nuestra tapa. Y el fondo de esta, papel decorado. Dos motivos diferentes. Uno, navideño. Y el otro, un poquito más cercano en el tiempo. Vamos a hacer algo para Halloween. Este último motivo ya lo tengo montado a la mitad. Vamos a realizar los mismos pasos con el navideño. En el caso de las dos bolas de felicitación, tan troqueladas y bonitas, también os cuento que tengo una a medio montar. Y necesitaremos una base con el formato exterior en cartulina, varias piezas también en goma eva gris, de las cuales extraeremos el borde exterior para formar la altura de nuestro shaker, en cartulina brillante holográfica o simplemente brillante en color rojo y azul, cada una de las impresiones de la bola. Vamos con el montaje. Debemos utilizar un buen adhesivo que tenga consistencia o agarre para diferentes materiales, papel, goma eva, acetato, el que dispongáis. Puede ser una silicona fría, pegamento tipo block, cianoacrilato, silicona caliente, con lo que mejor os apañéis. Tener mucho cuidado, ser muy pulcros a la hora de extender las colas, que no nos queden muchos pegotes exteriores o manchemos el trabajo y listo. Iré bordeando toda la figura de la bola para después pegar únicamente ese borde de goma eva que le irá dando altura a nuestro proyecto. Una vez haya encajado el primero, retiro la parte interior y procedo a hacer exactamente lo mismo con el segundo borde. Respetamos los tiempos de secado para que todo este proceso se fragüe bien, presionando, que no queden burbujas o espacios sin pegar y después se puedan ir escapando los rellenos que utilicemos. Y pasamos a incorporar aquello que deseemos que tenga el interior, como por ejemplo pequeños copos de nieve que he fijado al fondo para que no se muevan y pequeñas lentejuelas y figuritas troqueladas. Para cubrir y tapar bien todo esto, utilizaré la pieza que he recortado en metacrilato, pegando muy bien todo el filo exterior a la goma eva, que de nuevo no queden huecos. La mejor opción, si tenéis buen manejo, es el cianoacrilato o un pegamento potente. Tras este paso, colocaremos el borde, el que habíamos recortado en goma eva, en este caso color plata. Retiramos la parte troquelada interior, nos quedamos con el borde y adaptamos cubriendo el borde del metacrilato. Para la segunda bola, exactamente el mismo proceso. Rellenamos, colocamos el metacrilato, tapamos el borde con el borde de goma eva, en esta ocasión en dorado, esperamos a que seque y pasamos ya a colocar esa parte decorativa con nuestra cartulina metalizada.
Primero extraeremos el diseño del troquel, retirando todas las piezas que no necesitamos. Como es cartulina, utilizo cola normal, blanca, por la parte posterior, rellenando algunos puntos estratégicos de este diseño que tiene tanta filigrana, muy importante sin pasarnos, y pasamos a ajustarla a su hueco, presionando con cuidado, con buriles, para que se vaya fijando, sin hundir el metacrilato, muy importante, y esperamos a que este proceso seque. A la bola roja le he incluido en la parte superior una pequeña cadenita de bolas. La he pegado sobre una tarjeta decorativa navideña con pequeñas almohadillas de foamy, de manera que se pueda retirar fácilmente, y cuando llegue a su destino esta preciosa tarjeta la puedan descolgar y utilizar como un adorno para el árbol o para un cuelgapuertas, por ejemplo, y decorar o tener un pequeño detalle en nuestro hogar. ¿Os gusta la idea? Sobre la bola azul colocaré un pequeño lazo de cuerda o cordoncillo en la parte superior, y en la parte posterior crearé un imán utilizando dos pequeñas piezas que incorporaré a la parte posterior antes de adaptarla a la tarjeta que incluiremos, y de esa manera cuando llegue a destino la podremos colocar en nuestra nevera frigorífico durante la época navideña. ¡Merry Christmas! También me parece un detalle, y además podremos agitarlas siempre que queramos. Algo parecido o similar con las latas. La única pequeña dificultad, que no lo es que esta pieza va unida, así que tendremos que recortar lo que es la tapa del borde exterior y pegar sobre nuestro fondo o base, en este caso el pequeño muñeco de nieve, 2 o 3 piezas de goma eva cubriendo bien todos los bordes y dejando secar. Cuando tengamos la altura deseada, rellenamos. Para la lata terrorífica, pequeñas piececitas con formato de chuche de frutas o caramelos en su interior. Y nuestro muñeco de nieve, pues copos chiquititos y brillantes y alguna pequeña bolita de Porexpan colorida. Para cubrir y tapar, de nuevo, 2 piezas de metacrilato con mucho cuidado pegadas sobre ese borde de goma eva. Y por último, la pieza de cartulina metalizada plateada, que también pegaremos únicamente por el borde exterior, dejando la tapa movible, a la que le vamos a incluir, por supuesto, la argolla o arandela de estas latas. Por último, prepararemos nuestra tarjeta. Sobre un fondo lleno de copos de nieve, utilizaré diferentes sellos para colocar algún pequeño mensaje que va acorde con el interior de esta lata. No hay un cuerpo helado como tú. Los mejores deseos invernales. Acoplaremos nuestra pequeña lata y podemos incluir algunos copitos o figuritas troqueladas por el exterior. Para la lata más terrorífica del próximo Halloween, he montado simplemente una tarjeta a doble color, unas pequeñas figuras troqueladas que dan mucho miedo y listo. Una manera diferente para este simpático troquel. El poblado en 3D con 4 troqueles diferentes es muy sencillo, tan básico como recortar los 4 en las piezas o colores que necesitemos y montarla
con almohadillas Foam 3D o, si como en mi caso estáis utilizando ya goma eva para troquelar estas piezas, directamente cinta adhesiva o pegamento. He recortado una base cuadrada con el formato de esta tarjeta en color amarillo. Será el fondo, ya que al retirar las piezas troqueladas de estrellitas o luceros de una de las piezas se verán a través de los agujeros. Para dar un poco de color a esta cartulina, ya que es blanca, utilizaré diferentes tintas y tampones e iré manchando un poco. Pego al fondo y sigo preparando el resto de materiales. En cartulina negra he cortado el poblado, la parte superior, la más visible, y quiero darle sensación de lucecitas o bombillitas encendidas a esas ventanas y puertas de la casa. Así que también he troquelado en la misma cartulina amarilla del fondo esa parte de casitas que recortaré y pegaré por la parte posterior. Y así, en lugar de quedar huecas, se verán como lucecitas. Sobre el fondo que teníamos preparado, adapto la capa de goma eva blanca con purpurina, la que tiene esos pequeños copos de nieve y un arbolito, que después forraré con un trocito de cartulina en color verde. Esta será la primera capa de volumen. La tercera capa, también con volumen, será la luna en dorado. Y antes de incorporar la última capa con el poblado, que está recortada en cartulina negra, voy a cubrir los dos copos de nieve que lleva con nuevas piezas troqueladas en la misma goma eva blanca con purpurina. Y para dar un poquito más de volumen extra a esta pieza, que solo es cartulina, por la parte posterior utilizaré adhesivo doble cara de Foam. La pequeña tarjeta que podemos llegar a montar con los troqueles estaría lista. Sobre la pequeña imagen he troquelado un marco en color dorado y en la parte posterior cubriré todo el borde o perímetro con una tira fina de goma eva para dejarlo mejor rematado, y pasaré a montar lo que será la tarjeta, algo muy básico y sencillo. En esta ocasión será apaisada, un papel o cartulina bonita decorada, doblada a la mitad. Sobre un lado colocaré el pequeño poblado y en el otro un sencillo y simple Feliz Navidad troquelado. Y al igual que las bolas navideñas decorativas Shaker, este pequeño cuadro puede ser retirado de la postal y utilizarlo a modo decorativo. Para el troquel básico con los 9 huecos vamos a crear dos postales diferentes, aunque siguiendo la misma estructura. He recortado el troquel en diferentes colores o cartulinas y de cada uno de ellos sabéis que salen 3 piezas en función de los marcos que vayamos a utilizar en nuestra estructura. Para la primera utilizaré una cartulina decorada o papel de scrap decorado para la base en azul y el marco exterior cartulina verde. En algunos de los huecos rellenaré con un pequeño marco, en algunos casos en el mismo color verde y en otros utilizando marcos de las otras cartulinas troqueladas. Y simplemente utilizaré siluetas o chipboard chiquititos en color madera, sin tratar, sin ningún tipo de pintura o acabado, que colocaré en cada uno de los huecos. Y por último, el mensaje se lo incorporo utilizando parte de esas ventanas de la cartulina troquelada con estrellitas y unos sellos estampados. Los podemos pegar directamente con cola o, como en mi caso, con pequeñas almohadillas de Foam para equilibrar el volumen de este conjunto. La segunda opción, como veis, es exactamente el mismo formato, una base de papel para scrap de 15 x 15 y pegado el marco exterior, cartulina dorada. De nuevo haremos una composición en diferentes huecos con los otros marcos y colores, y en la parte interior de algunos de ellos he recortado pequeñas imágenes navideñas con los que rellenar algunos huecos. El resto son figuras que tengo troqueladas por aquí y ya montadas.
un reno, una corona, una botita navideña, un pequeño sombrerito, un bastón de caramelo. Troquelo las esquinas de esta base de cartulina, la que tiene el dibujo de hojitas en verde, y recorto una pieza de papel decorado de 16 x 16, un centímetro más. Solaparé una por encima de la otra, las pegaré y después le incorporaré un pequeño sello con un mensaje navideño. Un paso intermedio que puede ser prescindible si no lo tenemos es entintar todos los bordes de estos papeles para darle un aspecto más envejecido o para integrar todos ellos en un mismo conjunto. Y ya solo me queda enseñaros ese pequeño abeto troquelado con el que conseguiremos unas pequeñas felicitaciones pop-up. La primera ya la tengo montada con 3 cartulinas o papeles diferentes. Haré 2 más muy básicas y sencillas, utilizando de nuevo cartulinas decoradas o simplemente cartulinas con colores que nos inspiren a Navidad. Yo he jugado con la colocación de los diferentes colores a la hora de troquelar para que éstas tengan cierta originalidad. Retiro el troquel metálico, hago los dobleces pertinentes, los que van hacia afuera y los que van hacia adentro, para que una vez que tengamos montado el sistema de la cartulina, este se desplace o se abra hacia afuera. Y al acoplar las diferentes capas de papel, únicamente tenemos que tener en cuenta qué partes no podemos encolar para que tengan movilidad. Es muy sencillo si primero encolamos y acoplamos la primera mitad de la tarjeta y después la segunda. De esta última idea, sin duda podemos hacer tarjetas como churros, porque es muy sencillita y básica. ¿No creéis? ¿Cuál de todas estas opciones es vuestra preferida? ¿Bolas, latas, paisaje, ventanas o abeto pop-up? Un poquito de todo y una tarjeta de Halloween terrorífica que se nos ha colado en el medio. Os recuerdo que os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo, el cupón descuento del 25% disponible para vosotros desde Cocorosa y espero que nos veamos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!